Y bueno, pues vamos iniciando. Bienvenido Víctor, bienvenidos los hermanos que nos están viendo y nos estarán viendo más adelante, ¿verdad? En este día vamos a iniciar con la transmisión de la enseñanza bíblica de este día, pero como de costumbre, ¿verdad? Como de costumbre nosotros en este lugar tenemos una trivia bíblica al principio, ¿verdad? Que nos sirve siempre, ¿verdad? Nos sirve para reforzar un poquito más nuestro conocimiento, ¿verdad? A veces es poco el tiempo que tenemos para leer la palabra o congregarnos, ¿verdad? Pero pues bueno, en este día vamos a iniciar con una pequeña trivia bíblica. Y la primera pregunta de este día, ¿verdad? Bienvenidos a los hermanos que se están conectando, se van a conectar más adelante, ¿verdad? La primera pregunta, antes de entrar al mensaje, a la enseñanza de este día, dice de la siguiente manera, vamos a ver, sí, corre bonito, no se atora. Dice la primera pregunta, dice, ¿de qué tipo de comida se alimentaba Juan el Bautista? ¿De qué tipo de comida se alimentaba? Se alimentaba de langosta y miel. Miel. A ver, vamos a ver lo que dice la respuesta. Está en Mateo capítulo 3, verso 4. ¿Podrían leerlo, por favor? Mateo capítulo 3, verso 4. Sí, dice, Juan usaba ropa tejida con un pelo rústico de camello y llevaba puesto un cinturón de cuero alrededor de su cintura. Se alimentaban con langostas y con miel silvestre. Miel silvestre, efectivamente, dice la Biblia, ¿verdad? Que cuando el Señor, Dios lo llama al desierto, dice que lo llama al desierto, ¿verdad? Para que estuviera un tiempo ahí de preparación, pero que en el desierto se alimentaba con langostas y comía miel silvestre. Siguiente pregunta de esta trivia bíblica. Dice de la siguiente manera: ¿cuántas cestas de sobra recogieron los discípulos luego de la alimentación de los 4,000, cuando Jesús le predica a 4,000 personas en un lugar? De acuerdo a la palabra de Dios, ¿cuántas cestas recogieron? Creo que fueron 4. 4. Vamos a ver. Vamos a ver qué dice ¿dónde está la respuesta? La respuesta se encuentra en Mateo capítulo 15, verso 36 y 37, sí. Que dice, ¿sí lo podría leer? ¿Quisiera leerlo? Sí. Dice el verso 36, luego tomó los 7 panes y los pescadores dio gracias a Dios por ellos y los partió en trozos. Se los dio a los discípulos quienes repartieron la comida entre la multitud. Todos comieron cuanto quisieron. Después los discípulos recogieron 7 canastas grandes con la comida que sobró. Con la comida que sobró. El Señor les dio de comer a la gente y todavía sobró, ¿verdad? Todavía por la gracia, la misericordia y el poder de Dios, dice la palabra de Dios que todavía sobraron 7 cestas. Hay otro pasaje parecido en el cual dice que sobraron 12 cestas. Recogieron 12 cestas o 12 canastas, ¿verdad? Siguiente pregunta de esta trivia bíblica. Dice, ¿qué clase de comida fueron a comprar a Egipto los hijos de Jacob? O sea, cuando se les acabó la comida, vino una gran hambre en la tierra de Canaán. ¿Qué tipo de comida, qué fue lo que fueron a comprar a Egipto? La comida se llamaba maná. Maná. ¿Seguro? Vamos a ver, dice la respuesta está Génesis capítulo 42, verso 3. 42, verso 3. La Reina Valera nos da en este caso nos da dice la Reina Valera, lo voy a leer, dice, y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo a Egipto. Dice la Biblia, ¿verdad? ¿Por qué dice que descendieron a comprar trigo? Bueno, porque durante la prosperidad
Hubo 7 años de vacas gordas y dice que llenaron los higos, almacenaron trigo, ¿verdad? Cuando vinieron los 7 años de hambruna, pues obviamente de Egipto lo que más tenía era trigo, y por eso es que bajaron a comprar trigo, porque el trigo era el elemento principal para la dieta de los pueblos de Medio Oriente, ¿verdad? Siguiente pregunta, dice, pregunta número 4, dice, ¿quién estuvo 40 días con la fuerza de solo 2 comidas? Hubo un personaje bíblico, hubo un profeta ahí que con solamente 2 comidas dice que aguantó caminar 40 días, ¿verdad? Hasta llegar a la montaña de Dios. A ver, búscate por ahí. Dice, la respuesta está en Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 5 al 8. 5 al 8 no está. Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 5 al 8. ¿Capítulo qué? 19, versículos 5 al 8. Okay. Dice que entonces se acostó y durmió debajo del árbol mientras dormía un ángel, le tocó y le dijo, levántate y come. Sí, hasta el 8. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y se volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó, le tocó y le dijo, levántate y come un poco más, de lo contrario el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces se levantó, comió y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, que era la montaña de Dios. Ok, bueno, algo impresionante, ¿verdad? Híjole, yo quisiera hacer así, aguantar con una sola comida durante 40 días para caminar. Obviamente esto es algo sobrenatural, es algo de parte del poder de Dios, ¿no? Del poder y la gloria de Dios, que a través de esa comida le dio fuerza, ¿verdad? Le dio fuerza para llegar hasta la montaña Sinaí a encontrarse con Dios, porque lo estaban persiguiendo y dijo, Dios mío, me quiere matar, que saber qué hago. Y se le ocurrió, voy a ir a la montaña de Dios, allá me voy a encontrar con él. Y quinta pregunta, ¿verdad? Quinta pregunta de este día, dice, ¿qué cosa comió Jesús para demostrar, cuando Él resucita, demostrar que no era un espíritu, que no solamente un espíritu, sino que había resucitado en espíritu, alma y cuerpo? ¿Trigo? No. De hecho era un animalito. Era un animalito. Pescado, a ver, vamos a ver. Dice, la respuesta está en Lucas. Si quieres buscar Lucas capítulo 24, versículo 42 y 43. Capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículo 42 y 43. Dice, le dieron un pedazo de pescado asado. Ajá, del 43. Y él comió mientras ellos miraban. Y nada más. Y bueno, ¿y por qué dice esto, verdad? Porque dice en el contexto, dice que cuando los discípulos lo vieron estaban muy contentos, estaban muy alegres, pero dudaban que fuera Él en persona. De hecho, la Biblia dice que cuando el Señor Jesús resucita, Él resucita con un cuerpo glorificado, o sea, ya no era el cuerpo natural que había tenido, sino ya era un cuerpo glorificado, un cuerpo ahora sí que con otras características ya de un cuerpo espiritual, ¿verdad? Un cuerpo celestial, pero al fin y al cabo, ¿verdad? Podía comer y lo podían palpar y todo, y esto es importante porque los gnósticos, los primeros falsos maestros, empezaron a atacar la resurrección de Jesús. Decían que Jesús no había resucitado con un cuerpo, sino que era algo que se le conoce como docetismo, o sea, apariencia, que era un cuerpo espiritual, solamente que era un espíritu, ¿verdad? Y por eso los evangelistas recalcan este evento para reafirmar
que Jesucristo resucitó en espíritu, alma y cuerpo, porque esa es la esperanza que nosotros tenemos, ¿verdad? Que nuestros cuerpos, si hasta el final de nuestra vida somos fieles a Cristo, ¿verdad? Obedientes, confiamos en Él, cuando Él nos traiga de los muertos, vamos a resucitar igual que Él en espíritu, alma y cuerpo, y esta es la esperanza que tenemos. Bueno, en este día vamos a estar teniendo la enseñanza de este día. Bienvenidos a los hermanos, hermana Maricruz que nos está viendo, hay otros hermanos que no alcanzo a ver quiénes son. Bienvenidos, espero que Dios me los bendiga mucho. Y bueno, bienvenido, ¿verdad? Y vamos a estar viendo un tema que le hemos puesto por título La soberanía de Dios. En estos últimos días, ya ves que este jueves hablamos un poquito, no sé si alcanzaste a ver en el discipulado bíblico, que hablamos acerca de la soberanía de Dios, y de hecho es algo que Dios ha estado hablando muy fuerte a mi vida, en mi corazón en estos últimos tiempos, ¿verdad? En estos días, porque es algo muy importante, ¿verdad? Y en este día quiero ampliar un poquito. El jueves lo vimos brevemente en el discipulado bíblico, y este día quiero ampliar un poquito más. Y para esto, como citas iniciales, quiero usar dos citas. La primera se encuentra en Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 15 al 16, donde dice, Pablo le dice a Timoteo al final, ¿verdad? Ya está despidiendo, dice: al único soberano, Rey de reyes, Señor de señores, al único inmortal que vive en luz inaccesible, a quien nadie ha visto ni puede ver, a Él sea el honor y el poder eternamente. Amén. Creo que me atoré, ¿verdad? Es que no, como siempre mi esposa es la que mueve esto. Dice: a quien nada puede ver eternamente. Amén. Y la siguiente cita es el Salmo 135, versículo 5 al 7. Ahí la tenemos en la pantalla. Dice Salmo 135, dice: yo conozco la grandeza del Señor, nuestro Señor es más grande que cualquier otro Dios. El Señor hace lo que le place por todo el cielo y toda la tierra y en los océanos y en las profundidades. Hace que las nubes se eleven sobre toda la tierra, envía relámpagos junto con lluvia y suelta los vientos desde sus depósitos. Entonces, una de las más grandes enseñanzas que podemos recibir de parte de Dios y su palabra, ¿verdad?, es que verdaderamente, como dice en el versículo 6, ¿verdad? El versículo 6 nos dice que el Señor hace lo que le place por los cielos y la tierra, y eso habla acerca de la soberanía que Dios tiene sobre el universo entero, ¿sí? La soberanía que Dios tiene sobre el universo entero. ¿Por qué Dios tiene soberanía sobre el universo entero? Bueno, porque pues, primero que nada, antes de entrar en eso, primero que nada quiero decir, ¿verdad?, que cuando nosotros hablamos de Dios, ¿sí?, estamos hablando acerca de la entidad divina. ¿Qué es una entidad divina? Bueno, la entidad divina, una entidad es un grupo de personas, ¿verdad? O puede ser un grupo de empresas, ¿verdad? Una entidad puede ser un grupo de empresas, de personas que se asocian que están asociadas para un fin específico, ¿verdad? Para llevar a cabo algo, ¿verdad? Y en este caso, cuando nosotros nos referimos a Dios, al Dios de los cielos, nos estamos refiriendo al grupo, a la entidad divina compuesta por el Padre, por Jesucristo, el Hijo de Dios, y por el Espíritu Santo. Y ellos conforman lo que nosotros llamamos Dios en castellano. Normalmente Dios en castellano da la idea de una sola persona, ¿verdad? Decimos Dios, y como Dios es una palabra que está en singular, esa es la idea que tenemos, pero la palabra de Dios en el hebreo nos enseña que la palabra Dios en Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2, por ejemplo, es la palabra Elohim, la cual es una palabra que se encuentra en plural y literalmente se traduce como dioses. Yo sé que esto choca a veces con la mentalidad, ¿verdad? La mentalidad evangélica actual, que dice que no creemos en el politeísmo, sino que creemos en el monoteísmo, y esto es cierto, creemos en un solo Dios. O sea, es un solo Elohim, es una sola entidad divina, ¿verdad?, compuesta por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que a través de esto, el Padre, ¿verdad?, el Hijo y el Espíritu Santo, conforman a lo que conocemos como el Dios Trino, o sea, como la Trinidad, ¿verdad? Y que esta Trinidad, este Dios Trino, este Elohim, o sea, este Dios, ellos
fueron los creadores de todo lo que existe en los cielos y en la tierra, ¿verdad? Y ahora bien, debido a esto, debido a que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo fueron los creadores de los cielos y de la tierra, por causa de eso es que el Padre, Señor Jesucristo y el Espíritu Santo son soberanos señores y únicos dueños de todo lo que existe, porque ellos fueron los creadores, ellos lo hicieron con sus propias manos. Antes de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios, no existía nada. ¿Qué existía antes de Dios? ¿Quién sabe? ¿Qué existía antes de que Dios creara los cielos y la tierra? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que el universo, ¿verdad? Los cielos, ¿verdad? El universo, la tierra, ¿verdad? El reino celestial, el reino de los cielos, fueron creados por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y esto los convierte en amos soberanos y únicos dueños de todo lo existente. Y esto nos lleva al primer punto de la enseñanza de este día, ¿verdad? Que tiene que ver con qué es la soberanía de Dios. ¿Qué es la soberanía de Dios? Es algo muy interesante, ¿verdad? La soberanía de Dios, el diccionario teológico, ¿verdad? El diccionario bíblico dice que la soberanía de Dios se refiere al absoluto, total gobierno y control sobre todas las cosas. O sea, un gobierno absoluto en todas las cosas que solo Dios posee, ¿verdad? La soberanía absoluta sobre los cielos y la tierra, solamente Dios lo posee. ¿Cuál Dios? Este Dios compuesto, ¿verdad?, por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad, Elohim en hebreo, que literalmente se traduce como dioses. ¿Sí? Padre, Hijo y Espíritu Santo, los seres celestiales, ¿verdad?, que crearon todo. Ahora, la soberanía de Dios no está limitada por nada ni por nadie, ¿verdad? Dios no está limitado por nada ni por nadie en cuanto a su soberanía. Y la soberanía no es la soberanía divina, ¿verdad? La soberanía que Dios tiene sobre toda su creación, ese control total y absoluto que le permite disponer plena y totalmente a su antojo de toda la creación, no le fue otorgada por nadie a Dios, ¿verdad? O sea, nadie ajeno al Padre, el Hijo y al Espíritu Santo le otorgaron esa soberanía, sino que esto es un derecho inherente a ellos debido a su autoría de la creación. Es como, por ejemplo, cuando alguien pinta, hace una pintura, como por ejemplo Picasso, que hizo sus pinturas, ¿verdad? Él era soberano, dueño soberano sobre su obra, ¿verdad? Sobre lo que él había creado, y él podía hacer con su obra lo que él quería, venderla, quemarla, romperla, regalarla. ¿Por qué? Porque era su soberano derecho de disponer sobre su propiedad. Creo que esto es parte del derecho también, en las leyes, ¿no? Se trata de esto, ¿no? De que tú eres dueño de algo, entonces tú eres soberano, dueño soberano para disponer de manera soberana sobre tu propiedad, ¿verdad? La soberanía sin límite es el derecho personal de Dios. La soberanía también tiene que ver con un poder, con una competencia total que solo Dios posee sobre todas las cosas, sobre los cielos, la tierra y aún lo que existe debajo de la tierra, ¿verdad? Sobre el hombre también sí, porque el ser humano es obra de Dios. Y a pesar de que el hombre, los seres humanos, la gente que no conoce a Cristo todavía, que no se ha entregado su vida al Señor, aunque lo rechacen, Dios es soberano sobre sus vidas, ¿verdad? Nos deja antes de Cristo que hagamos lo que queramos, sí, pero aún así sigue siendo soberano. Y si la gente no se vuelve a Cristo en esta vida, un día se tendrán que enfrentar al Dios que es su dueño, que es su soberano, ¿verdad? Por lo tanto, a Dios se le considera como el poder más elevado sobre la creación entera, con derecho absoluto de hacer lo que mejor le parezca con todo lo que Dios ha creado, incluyendo el diablo. Si Dios no creó al diablo, ¿verdad? El diablo se volvió diablo, o sea, se volvió adversario, pero Dios creó al diablo, creó a los ángeles que se rebelaron junto con Satanás, y a pesar de que el diablo hace lo que quiere por un tiempo, Dios sigue siendo dueño soberano sobre su vida. Por lo tanto, ya lo juzgó y un día lo va a castigar en el lago de fuego con azufre. ¿Por qué? Porque es su dueño y aparte de eso tiene todo el poder, la autoridad divina, el poder de Dios, que es un poder inmenso. Y bueno, una de las cosas que quiero recalcar, ¿verdad?, que quiero decir, es que para el pueblo de Dios es sumamente importante poder entender el asunto de la soberanía de Dios. Sí va quedando claro
es dueño y absoluto, es dueño soberano y absoluto sobre toda su creación, y Él puede hacer lo que le plazca, puede hacer lo que quiera con la creación. Por eso la primera cita bíblica que vimos en el Salmo 135, verso 6, dice: el Señor hace lo que le place por todo el cielo y por toda la tierra, en los océanos y sus profundidades. ¿Por qué Dios puede hacer eso? Primero que nada, porque Él es el creador. Número 2, porque Dios es un Dios de justicia. Si la creación no fuera obra de Dios, Dios no metería la mano en su obra o dispondría como se le antojara su regalada gana, porque entonces eso sería injusticia, sería pecado, y Dios no puede violar la justicia ni su propia justicia. Por eso es que Dios, al ser el dueño soberano de su propiedad, en su infinita gloria y poder y autoridad, Él puede disponer plenamente como le plazca, ¿sí? Como le plazca, ¿verdad? También tenemos aquí Ana María. Bienvenida, hermana. Dios la bendiga, Ana María Monsalvo. Y bueno, decía yo que para el pueblo de Dios es sumamente importante poder entender este asunto de la soberanía de Dios, porque cuando el pueblo de Dios lo entiende plenamente, lo entendemos correctamente, entonces vamos a podernos relacionar de manera correcta, de manera perfecta con Dios, quien es nuestro hacedor, y habrá, lo más seguro es que habrá gracia, habrá favor, habrá bendición, y las cosas irán bien, ¿verdad? Estaremos en armonía con Dios. Pero desafortunadamente, cuando el pueblo de Dios no entiende el asunto de la soberanía que Dios tiene sobre toda su creación, tanto en los cielos como en la tierra, y que Él es amo y absoluto Señor, es dueño y poseedor de todo lo que existe por haber sido el creador, entonces empiezan los problemas y entra lo que se le conoce como pecado, ¿verdad? Y digo esto, ¿verdad? Digo esto, que cuando el pueblo de Dios no lo entendemos o no lo entiende perfectamente la gente cristiana, hay problemas. Y digo esto porque en los últimos tiempos, ¿verdad?, han entrado en el cuerpo de Cristo falsas enseñanzas, por ejemplo, de origen carismático no pentecostal, que han filtrado la idea y la imagen de un Dios que, lejos de ser soberano sobre todo lo que existe, es un Dios que debe estar supeditado a los antojos y caprichos de su pueblo. O sea, al revés, ¿verdad?, de lo que Dios nos muestra en su palabra con respecto a su soberanía sobre la creación. Y esto es cierto. ¿En qué nos damos cuenta, verdad? En las oraciones que a veces hacemos, ¿verdad? Señor, dame, bendíceme, y si no me das, ¿verdad? No se lo decimos, pero si no me das, si Dios no me lo da, me voy a enojar porque no me está dando lo que yo quiero, ¿verdad? Estas falsas doctrinas, desafortunadamente, desgraciadamente, presentan a Dios, a un Dios que es algo así como el genio de la lámpara de Aladino, ¿verdad? Aladino tenía su lámpara, y la frotaba, salía el genio, ¿verdad? Te voy a conceder los 3 deseos en esta ocasión, ¿verdad? Pídeme lo que quieras y yo te lo voy a conceder. Desgraciadamente, con las malas enseñanzas de origen carismático, ¿verdad?, no pentecostal, y algunas otras, presentan a Dios de esta manera. O sea, un Dios contrario, o sea, un Dios que no tiene soberanía absoluta y total sobre su creación. Presentan a un Dios que debe estar presto para cumplir con todos los deseos y antojos de los cristianos, a darles prosperidad económica y material que ellos desean, y que está obligado a mantenerlos a salvo de toda calamidad. A esto se le conoce como la teología de la prosperidad, la superabundancia y la sanidad continua. ¿Sí? En sí, estas doctrinas, esto es algo muy común en el mundo cristiano, ¿verdad? Es muy común. Se presenta la idea de que Dios debe de construirle a sus hijos una vida a su antojo, una vida como ellos los desean. Por eso es que hay falsas doctrinas también, como la de yo declaro, yo decreto, ¿verdad? Yo declaro que la ventana de los cielos es abierta sobre mi vida. Yo declaro que bendita será mi arteza de amasar, que benditos serán mis graneros y rebosarán a reventar, ¿verdad? Tú declaras, tú decretas, y cuando tú declares y decretas la palabra de Dios, las promesas, Dios va a enviar su palabra poderosamente para que se cumpla esa realidad, ¿no? Bendito serás en la ciudad y en el campo, benditos serán tus graneros, benditos serán tus rebaños, ¿verdad?, tus cuentas de banco, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y así, esa es la idea que presentan a un Dios que no es soberano, sino que está supeditado a la voluntad de su pueblo o a la voluntad de la humanidad, y esto está mal.
porque obviamente, ¿verdad? Esta no es la palabra de Dios, esto no es lo que Dios nos muestra, cómo es Dios en su palabra en cuanto a su soberanía sobre su creación. Este es un evangelio adulterado, es un evangelio prostituido. Y esto es grave, ¿verdad? Porque en Gálatas 1, versículo 8 al 11 dice que si aún bajara un ángel del cielo y predicara un evangelio adulterado, dice, sea anatema, sea maldito. Y creer y moverse en un evangelio adulterado es un grave problema, porque también uno está bajo maldición. Y por eso, aparte de las pruebas, a veces nos empieza a ir de la patada, ¿verdad? Resultado de castigo, de juicio, de maldición, por moverse, ¿verdad? Por estar en un movimiento donde se predica un evangelio apócrifo, un evangelio herético, un evangelio prostituido, o sea, está uno bajo maldición. Y desde luego, ¿verdad? El problema aquí empieza que este tipo de doctrinas nos presentan a un Dios que no es soberano absoluto, ¿verdad? También que el diablo pues hace y deshace con el pueblo de Dios como se le antoja al diablo, y otras malas enseñanzas. Y obviamente cuando la verdadera realidad con respecto a la soberanía de Dios se hace presente en la vida de los cristianos, de que Dios es soberano, ¿verdad? Y que puede hacer con ellos lo que quiera, y Dios comienza a obrar soberanamente en nuestras vidas sobre su pueblo, tratando con nosotros a través de pruebas de fe, tribulaciones, angustias, maltrato, porque Dios permite también el maltrato en la vida de sus hijos. ¿Para qué? Para que aprendamos a ser humildes como el Señor Jesucristo. Porque la Biblia dice que Cristo Jesús fue vituperado, fue humillado, fue sobajado, fue ultrajado, y Dios en su palabra nos enseña que el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, el hombre perfecto, se mantuvo humilde hasta el final de su vida, ¿verdad? Inclusive Dios puede perseguir hasta por persecuciones, y todo esto ¿para qué? Para purificar y perfeccionar la fe de su pueblo, de la fe que el pueblo de Dios tiene en Dios, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, cuando la gente cristiana evangélica actual, que ha sido mal enseñada, que no se le ha enseñado las doctrinas fundamentales de Dios que nos muestra en su palabra, como el asunto de la soberanía de Dios, ¿verdad? Que Dios es dueño absoluto, soberano, Señor, poseedor, y puede hacer lo que le plazca en los cielos y la tierra, porque es su propiedad y porque aparte de eso es su derecho justamente. La gente cristiana que estamos mal enseñados a veces antibíblicamente, mucha gente se empieza a decepcionar de Cristo, se empieza a decepcionar del camino, se apartan del Señor, se vuelven infieles. Algunos se van de la iglesia, otros se quedan en la iglesia, pero al fin y al cabo su corazón está apartado de Dios, está apartado de Cristo. Pasa algo muy parecido a lo que ocurre, ¿verdad? En la parábola del sembrador. El Señor empieza a explicar, ¿verdad? El sembrador salió y esparció la semilla, y una parte cayó junto al camino, y luego habla de dos clases de corazones o de personas: la semilla que cae entre rocas, ¿verdad? Y la semilla que cae entre espinos, ¿verdad? Y con respecto a esto dice Mateo capítulo 13, versículo 20 al 22. Mateo 13, versículo 20 al 22, dice en el versículo 20, dice: las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen. Empieza a dar la explicación del Señor, ¿verdad?, de qué significa esa parábola. Dice: las semillas sobre la tierra rocosa, que cayeron sobre la tierra rocosa, representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. Versículo 21. Pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Versículo 22. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios. ¿Qué palabra? El Evangelio, ¿verdad? De que tienes que arrepentirte, volverte a Dios, entrar en sus caminos, ponerte en línea, en orden con Dios, ¿verdad? Y aparte de eso, entregarte a Cristo y entregarle tu vida al señorío, a la autoridad y señoría de Jesucristo para perdón, salvación y vida eterna.
¿sí? Algo interesante aquí con respecto al Evangelio que ahorita me viene a la cabeza. El perdón de Dios se concreta cuando la gente se arrepiente o cuando se entrega plena y totalmente a la autoridad y señorío de Jesucristo. Cuando se arrepiente. Okay. La palabra de Dios enseña que el perdón de los pecados viene por la fe y obediencia a Cristo Jesús. La gente se puede arrepentir de sus pecados. En el tiempo de Juan el Bautista y posteriormente la gente se arrepentía y se bautizó en bautismo de arrepentimiento, multitudes. Pero solamente de acuerdo a la teología bíblica, la teología cristiana, recibieron totalmente el perdón de sus pecados, salvación y vida eterna, hasta que se rindieron totalmente a Cristo Jesús. Por eso dice la Biblia que el perdón de los pecados viene por la fe y obediencia a Cristo Jesús. ¿Queda claro? La gente se puede arrepentir y está bien, es el primer paso, pero solamente hasta que se entregan arrepentidos, se entregan totalmente a Cristo para hacerlo su Señor Salvador y obedecerlo verdaderamente, es cuando viene entonces el perdón, salvación y vida eterna. ¿Por qué? Porque son los dos requisitos fundamentales principales del perdón, la salvación y la vida eterna. Bueno, son varios, son tres, por ejemplo, 3 o 4, pero uno de ellos es la fe en Dios, creer en Dios, el arrepentimiento y la rendición y sumisión total a Cristo Jesús. Y de ahí en adelante el perdón, la salvación y la vida eterna se mantienen con la fidelidad obediente a Cristo Jesús. Fidelidad obediente y confianza plena y total en Cristo Jesús. ¿Queda claro? Dice versículo 21, versículo 22, dice: las semillas que cayeron entre espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado. ¿Por qué? Dice, el mensaje queda, dice, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué va a pasar el día de mañana? Ya vienen el impuesto predial, ¿verdad? Ya Hacienda me va a caer encima, ¿verdad? Tengo enferma la familia, etcétera, etcétera. Dice, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de las riquezas, o el engaño de las riquezas, o el deseo de hacerse cada vez más rico, que es la codicia y la avaricia, ¿verdad? Así que no produce ningún fruto. ¿Por qué? Porque el deseo de prosperar económicamente cada vez más, a veces puede ser un estorbo para la obra de Dios en el de la gente. Porque se puede formar algo que se le conoce como avaricia. Y la Biblia dice en el Nuevo Testamento que la avaricia es idolatría. Aparte de eso, habemos personas que a veces nos embocamos a chambear y nunca le damos tiempo a Dios en nuestra vida. Hacemos todo lo contrario que dijo nuestro amo y Señor: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y cuando caemos en el engaño de las riquezas, empezamos a hacer todo lo contrario. Primero buscamos la chuleta y hasta el último el reino de Dios. ¿Sí? Y aparte de eso, las preocupaciones, ¿verdad? Jesús dijo: no se afanen por nada, no se preocupen por qué comerán, por qué vestirán, ¿verdad? Confíen en Dios. ¿Por qué? Porque los paganos andan buscando todas esas cosas. Ustedes confíen, ¿verdad? Y cuando la gente se empieza a preocupar por las cosas de la vida, muchas veces se aparta su corazón de Dios y a veces hasta se alejan. Dejan de buscarlo, dejan de orar, dejan de congregarse, dejan de leer la palabra de Dios. Por lo tanto, ¿verdad? Una de las cosas que podemos entender es que cuando la gente evangélica no entendemos el asunto de la soberanía absoluta de Dios sobre toda su creación y cómo Dios lleva de manera soberana a cabo su labor, hablando, ¿verdad? Para formar espiritualmente a su pueblo, a través de lo que acabamos de hablar, ¿verdad? Porque normalmente cuando venimos a Cristo tenemos la idea de que Dios nos va a bendecir, ¿verdad? No, ya soy cristiano, ahora sí me va a ir de maravilla. Ahora sí voy a prosperar, ¿verdad? Ahora sí mi familia va a estar, aquí mira, ya no todo. Se me acabaron los problemas. Yo me acuerdo cuando me convertí a Cristo, alguien me dijo: tú acércate al Señor y Dios te va a bendecir, te va a ayudar en todas las cosas, ¿verdad? Me convertí, empecé pues, a caminar con el fe en Cristo, y recuerdo que por esos días en mi trabajo en el taxi me estaba yendo mal.
Pero me iba mal, me subía yo a mi taxi, ¿verdad? Antes de empezar a trabajar. Ahora sí empezaba yo a orar: Señor, ayúdame, bendíceme, te pido que este día me des muchos viajes, ¿verdad? Muchos 19, así, 19 en clave, ¿verdad? Las claves que usan los taxistas en viajes, ¿verdad? Dame muchos 19, dame muchos viajes. Trabajaba yo, le echaba muchas ganas, llegaba la noche y resulta que salía yo hasta debiendo la cuenta. Yo decía: Señor, ¿qué pasó? Al otro día igual, ¿verdad? Me aferraba yo: Señor, oraba, Señor, ayúdame, bendice. Me llegaba la noche y me quedaban solamente 10, 20, 30 pesos para mi sustento de mi familia. Y así estuve como un mes y yo decía: ¿qué está pasando, Señor? Si yo te creo, si yo te amo, yo te adoro. ¿Qué pasaba? Que Dios de manera soberana estaba tratando en mi vida para sacarme del ambiente pernicioso de ser taxista, ¿verdad? Del taxi, de la ruleteada, como se le dice, porque es un ambiente muy pernicioso, peligroso para volver a caer en pecado. Me estaba, por decirlo así, sofocando, ¿verdad? Ahorcando, para que tuviera yo que verme obligado a dejar ese ambiente y buscar ahí un trabajo en orden, ¿verdad? Donde trabajara yo de día, dormía yo de noche, estuviera con mi familia, me pudiera yo congregar, etcétera, etcétera. Y efectivamente, ¿verdad? Lo tuve que dejar a fuerza. Yo pensaba que ya siendo cristiano me iba a ir de maravilla en lo que yo quisiera, pero Dios soberanamente empezó a obrar en mi vida y obviamente me condujo a un trabajo así, y un trabajo que estaba enfrente de mi casa. Me entraba yo a las 8 de la mañana, salía yo a las 2 a comer, a las 4 regresaba, ¿verdad? Y a las 7 regresaba para estar con mi familia, convivir con mi familia, algo que no hice durante muchos años. Mi vida cayó en orden. Ese trabajo me permitió congregarme, asistir a los discipulados bíblicos, a las células, ¿verdad?, de estudio bíblico, pero todo lo hizo Dios de manera soberana, porque ahora ya mi vida le pertenecía plena y totalmente, ¿verdad? Y esto es algo que debemos de entender, ¿verdad? Porque a veces como cristianos, como hijos de Dios, no entendemos esta soberanía que Dios tiene plenamente sobre su creación para formarnos, ¿verdad? Para dirigir nuestros pasos, nuestros caminos. Y esta soberanía, ¿verdad?, para formar, que Dios ejerce, ¿verdad?, su poder y autoridad soberana sobre su pueblo, puede ser a una costa de sufrimiento y tribulación. Y cuando no lo entendemos, ni aceptamos la soberanía absoluta de Dios, del Señor, sobre su pueblo, muchas veces abandonamos el camino del Señor o nos enojamos con Cristo. ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para qué oro al Señor? ¿Para qué lo busco, verdad? Si antes de ser aleluya, el dinero me sobraba, ¿no? Los amigos me sobraban, tenía yo lo que quería, ¿no? Mi familia me amaba, era yo el alma de la fiesta. Ahora ni me pelan, ¿no? Ya ni siquiera me quieren hablar, ¿verdad? No, pues ya para qué voy a la iglesia, mejor, Señor, ahí nos vemos. O hay gente que no se va de la iglesia, ¿verdad?, pero está dentro de la iglesia, pero están amargados, están resentidos con Cristo, ¿verdad?, resentidos con Dios, porque soberanamente está tratando sobre sus vidas, pero no lo saben, no lo entienden, no se los han enseñado, o lo saben, pero no lo hemos aceptado. Y este asunto de someterse plenamente a la soberanía de Dios a veces es muy difícil de aceptar y de sobrellevar. Y si no, para nuestro botón hay que preguntarle al Señor Jesucristo si fue difícil someterse en su forma humana a la autoridad y soberanía del Padre sobre su vida de él, ¿verdad? Antes de venir a esta tierra, la palabra de Dios enseña que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eran soberanos señores. Pero en Filipenses capítulo 2 dice que el Señor no estimó el ser igual a Dios, sino que decidió rebajarse y tomar forma de siervo, forma de hombre. Y entonces, por voluntad propia, se sometió a la autoridad soberana de su Padre. Allá estaban en armonía, ¿verdad? Señorío, ¿verdad? Y armonía, ¿verdad? Voluntad y propósitos y deseos y todo, ¿verdad? Estaban en armonía, pero acá abajo estaba sometido a la autoridad soberana de su Padre y a lo que su Padre decidiera para su vida. ¿Qué fue lo más grave que pasó en la vida del Señor Jesucristo? Que el Padre lo llevara a la cruz del Calvario, a que le dieran una paliza horrible. Someterse a la soberanía de Dios
Obviamente no es agradable, ¿verdad? Pero siempre será lo mejor que le puede ocurrir al ser humano, porque gracias a eso, gracias a que se le habla la palabra, se le predica la palabra de Dios, se le predica el evangelio, se le enseña correctamente a la gente del mundo, y si lo aceptan someterse a la soberanía, a la soberana autoridad y voluntad de Dios, del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, a través de eso el hombre puede salir de su estado de pecado, perdición eterna, y podrá entrar al reino de los cielos. De acuerdo a las Sagradas Escrituras, la única forma de poder ser salvo y poder entrar al cielo es a través de aceptar la soberana voluntad del Creador, de los creadores, ¿verdad?, de los cielos y de la tierra, que tiene que ver con volverse a Dios, arrepentirse de los malos caminos y pecados, aceptar realmente de todo corazón y confesar a Jesús como Señor y Salvador, y obedecerlo fielmente hasta el final de la vida, ¿verdad?, sobre esta tierra. Solamente es la única manera de poder ser salvo, aceptar la soberanía de Dios sobre nuestras vidas. Que la tiene aunque no lo aceptemos, sí. Y aún así puede hacer lo que quiera en nuestras vidas, claro. Y lo va a hacer, ¿verdad? Porque cuando hagamos algo muy malo, aunque no creamos en Él, nos va a castigar también. Dice el siguiente punto, dice ahora, no todo es malo, ¿verdad? No todo es malo, porque también podemos encontrar que Dios en su palabra nos muestra que habla acerca de la misericordia soberana de Dios. No todo es malo, ¿verdad? Al contrario, a veces parece que estar sometido a la soberanía de Dios puede ser muy difícil o doloroso, pero también hay que considerar que en su infinita gracia, compasión y misericordia, de manera soberana, Dios tendrá siempre misericordia de su pueblo, aunque seamos muy malos, ¿verdad? Por ejemplo, dice Éxodo capítulo 33, verso 19, en la versión La Biblia de las Américas, dice: y él respondió: yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y tendré compasión de quien tendré compasión. Otra versión dice: tendré misericordia de quien yo quiera, y tendré compasión de quien yo quiera, ¿verdad? ¿Dónde podemos ver esto? Por ejemplo, hace poco platicaba yo con una persona, con un hermano, y ayer me decía: hermano, porque es que ahora yo conozco un pastor, ¿verdad?, que antes de ser pastor fue borracho, drogadicto, fue malandro, fue delincuente, andaba metido en las bandas de delincuencia organizada, ¿verdad? ¿Y cómo es que Dios le perdonó? Y ahora hasta pastor lo hizo. Y una de las respuestas que le dije, bueno, por un lado es que la Biblia dice que al que más se le perdona, más ama a Dios. El que dice: yo no soy tan malo, no soy borracho, no soy mal esposo, no soy mal padre, soy buen proveedor, pues soy buena persona, ¿verdad? Y se le predica el evangelio, como es una buena persona, piensa que no necesita tanto del perdón y la misericordia de Dios. Pero el que es malo, malvado, perverso, adúltero, fornicario, asesino, a lo mejor ratero, ¿verdad?, y se le habla acerca de la palabra y del castigo, el juicio de Dios, se espanta, ¿verdad?, y dice: Dios mío, ten misericordia. Y cuando se le habla acerca del perdón y la misericordia, la salvación a través de la fe y obediencia a Cristo, dice: de aquí soy, Señor, perdóname, ¿verdad? Y obviamente, como se da cuenta que estaba bien perdido, igual que el otro, ¿verdad?, el religioso que decía que no era tan malo, cuando se da cuenta que estaba bien perdido, por un lado, se aferra más a Dios, pero por otro lado, ¿verdad?, Dios en su infinita y misericordia, en la misericordia soberana de Dios, Dios decide, ya estando dentro de su pueblo, decide concederle el privilegio de ahora servirle en algo. Pero ¿cómo? Si ese era el borracho, era el marihuano, ¿y por qué ahora ya le dieron chance ahí en la iglesia de ser predicador, de ser evangelista? Porque a Dios así le plació en su infinita misericordia. Otro caso lo vemos en el caso, ¿verdad?, del hijo pródigo. ¿Sí
te acuerdas de esa historia del hijo pródigo? Dice que tenía dos hijos, ¿verdad? Uno que era muy bueno, que nunca le fallaba en nada, y el otro borracho, perdido, mujeriego, desgraciado, ¿verdad? Y dice que cuando viene arrepentido el hijo bueno, dice, ¿cómo se te ocurre perdonar a este infeliz? Mira, si derrochó tu dinero con prostitutas, de borracho. Dice, ¿pero qué tienes, mi hijo? Además, todo es mío, y todo lo que tengo es de ustedes, y si yo quiero perdonarlo es mi hijo, ¿qué? Viene arrepentido. Y si no fuera por esa infinita compasión, clemencia y misericordia soberana que Dios siempre ha tenido sobre la humanidad, si en su infinita misericordia soberana, si no fuera así, Dios jamás y nunca hubiera enviado a su amado Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario, en nuestro lugar, para pagar por el perdón de nuestros pecados. De manera soberana Dios y Cristo mismo, de manera soberana, decidió ofrecer su vida y ponerla, ¿verdad?, por el perdón y el rescate de la humanidad, ¿verdad?, a disposición del que quisiera. De manera soberana Jesús dijo, nadie me quita la vida, yo la pongo y la puedo quitar en el momento que yo quiera. Esa es la orden que tengo del Padre. O sea, soberanamente yo pongo mi vida y soberanamente la podría yo quitar en el momento que yo quiera, pero yo decido entregar mi vida por el rescate de muchos. Y el Padre, en su soberanía, ¿verdad?, decidió sacrificar a su Hijo. Aparte, ¿verdad?, de eso, en su infinita y soberana compasión y misericordia, Dios siempre se apiadará del dolor y el sufrimiento de las personas cuando nos metemos en problemas, ¿verdad? Cuando pecamos y hay resultados. Yo conozco gente, ¿verdad?, tanto creyente como no creyente, que peca, por ejemplo, cae en adulterio. Y cuando cae en adulterio se contagia de SIDA, por ejemplo. Y el hermano, aleluya, ¿verdad?, religioso de la iglesia legalista, dice, aleluya, qué bueno, gloria a Dios, qué bueno que lo vas a castigar, que ya lo castigaste, Señor, ¿verdad? Pero que él se arrepiente, clama, gime, dice, Señor, perdóname, te lo suplico. Y en su soberana misericordia, Dios decide perdonarlo, y aparte de que decide perdonarlo, decide sanarlo. Gracias a Dios por la soberana misericordia de Dios. Siguiente punto. Los derechos de la soberanía de Dios. En base a lo que hemos estado hablando en este día con respecto a la soberanía que Dios tiene sobre toda su creación, su absoluto y único centro de la vida, o el centro principal de la vida de las personas, todo tiene que girar en torno a Dios. Eso es lo que le concede su soberanía, su derecho de posesión, ¿verdad? Otro derecho es el de ser obedecido plenamente sin restricción alguna. Dios tiene el derecho de ser obedecido plenamente sin restricción alguna, sí, porque es soberano, Señor, sobre la creación. Amados hermanos, una disculpa, se nos fue momentáneamente la señal, ¿verdad? Pero ya estamos aquí. Siguiente derecho, derecho de la soberanía de Dios es ser la fuente principal de confianza, protección y esperanza. En el mundo, como veíamos en el discipulado bíblico de este jueves, en el mundo hay muchas fuentes de esperanza, de protección y provisión, es cierto, ¿verdad? Pero la única fuente de provisión, ¿verdad?, de confianza, protección y esperanza, porque Dios es soberano sobre su creación, es Dios precisamente, ¿verdad? Otro de los derechos de la soberanía de Dios sobre su creación es ser la fuente principal de guianza espiritual. ¿Podemos recibir consejo de la gente sabia en este mundo? Sí. Pero sobre el consejo de las personas, sobre el consejo del hombre, la fuente principal de guianza espiritual sobre la humanidad, por derecho de soberanía divina, le corresponde a Dios, a quien, al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, como uno de los derechos de soberanía divina, de la soberanía de Dios, Dios tiene el derecho de ser la fuente principal de guianza espiritual. Y eso nosotros lo tenemos que considerar, aceptar y poner por obra. Sí. ¿Por qué? Porque Dios es soberano sobre todo. Otro de los derechos de la soberanía divina, de la soberanía de Dios, es ser el legislador, o sea, el que crea las leyes o ha creado leyes de convivencia, ¿verdad?, para su creación, y ser el juez principal de toda la raza humana, sean creyentes o no sean creyentes. Dios ha creado leyes que
están en su palabra, y es el juez principal, es el que juzga las acciones de cada persona, y al que ha hecho lo bueno lo premia, y al que ha hecho lo malo lo castiga y lo castigará. Lo puede castigar en esta tierra, ¿verdad? O lo puede castigar, lo dejará que corra, y cuando muera lo castigará en la eternidad, pero no se le va a escapar. Y como último de los derechos principales de soberanía, de la soberanía de Dios, es ser la fuente principal de provisión para sus vidas. Porque nosotros decimos a veces, no, a mí que Dios ni que nada, a mí la fuente principal de mi vida es mi trabajo, mi negocio. Error. Debemos decir, Señor, tú eres nuestro proveedor, en ti confiamos, en ti esperamos. Obviamente Dios va a usar, ¿verdad?, el trabajo, tu negocio, tus habilidades, tu profesión, etcétera, etcétera, pero debemos de tener la idea correcta de que la fuente de provisión, de donde proviene toda gracia, toda dádiva, todo don perfecto, ¿verdad?, toda bendición es Dios. Por esta razón es muy importante que el cuerpo de Cristo, nosotros los cristianos, tengamos metido plenamente aquí en la cabeza, ¿verdad?, que la soberanía de Dios es absoluta sobre todo, y que aparte de eso, nosotros como pueblo de Dios tenemos la obligación de ir a las naciones, de ir a la gente, a hablarles acerca de la soberanía de Dios, de enseñarle a toda criatura, ¿verdad?, a todo ser humano que existe en esta tierra, que deben de conocer al Dios verdadero, debemos de predicar al Dios verdadero a través de su palabra, ¿verdad?, que se deben de someter al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se deben de alinear, porque esa es la voluntad soberana de Dios por ser creador de todo, a todos sus caminos se deben de alinear, y que el resto de su vida debemos de permanecer totalmente, ¿verdad?, bajo la soberanía y autoridad del único Dios verdadero. Último punto de esta enseñanza en este día: la soberanía y autoridad delegada del Hijo de Dios. Este ha sido un buen tema de debate a lo largo de los siglos, porque como veíamos, estamos llevando un discipulado los jueves. Veíamos en la clase pasada del jueves anterior, ¿verdad?, no este sino el anterior, acerca de un punto que es el punto del unitarismo, ¿verdad? El unitarismo enseña que el único que es Dios, y que es Dios verdadero, ¿verdad?, y que al cual se le debe, al único que se le debe devoción, adoración y obediencia plena y total, únicamente es al Padre. Y eso es un error, eso es una herejía que viene desde allá, desde el primer siglo, porque Dios en su palabra nos enseña acerca de que hay una soberanía y autoridad delegada del Padre hacia su Hijo, ¿verdad? Una autoridad y soberanía plena y total, a la cual la humanidad entera está obligada, ¿verdad?, está obligada a observar, ¿verdad?, y a someterse a esa soberanía y autoridad plena delegada sobre el Hijo de Dios. Isaías versículo 9, versículos 6 al 7 dice lo siguiente. Dice: porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Versículo 7. Se extenderá su soberanía y su paz y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino para sostener, dice, sobre su reino, ¿verdad? Dice, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Eso decía Dios en el Antiguo Testamento, que un día el Padre Celestial, ¿verdad?, iba a delegar toda autoridad y soberanía plena, absoluta y total. ¿Sobre quién? Sobre su amado Hijo. Y en los tiempos del Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo dijo lo siguiente en Mateo capítulo 28, verso 18. Ya me pasé. Mateo 28, verso 18. Regresa, ahí está. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, ¿qué dijo? Se me ha dado toda autoridad en los cielos y la tierra. Y obviamente con esto confirmamos las palabras de Isaías, en las cuales decía que un día el Padre Celestial le concedería toda autoridad soberana a su Hijo
en los cielos y en la tierra, ¿verdad? Y uno de los errores de los testigos de Jehová es que dicen que el único soberano Dios y Señor es el Padre Celestial, al cual más llaman Jehová, porque Jehová no es un nombre bíblico, es una palabra de origen gnóstico griego, ¿verdad? Es el único soberano es Jehová. Y Jesús solamente es el Hijo de Dios, pero es un personaje del cual podemos aprender, ¿verdad? Pero no debemos ni de adorarlo, ni de venerarlo, ni de someternos a Él, ¿verdad? Ni tenerlo como amo y Señor de nuestras vidas. Esa es una herejía. Porque Dios dice claramente en su palabra que en los últimos tiempos, por decisión divina del Padre, al Padre le placería y le plació entregar la plena soberanía sobre la creación absolutamente, ¿verdad?, a su amado Hijo Jesucristo. Y esa soberanía ha recaído sobre la persona de Jesús, el Hijo amado de Dios, ¿verdad? Quien también es Dios como el Padre, quien también es de naturaleza divina, y acabamos de mencionar hace rato, ¿verdad?, que Dios es un Dios de justicia. El Dios es un Dios de principios de justicia, de equidad, de derecho. Y el Padre Celestial jamás y nunca le hubiera delegado la soberanía absoluta a su amado Hijo sobre toda la creación. Obviamente dice la palabra que por arriba del Hijo está el Padre, ¿verdad? Pero el Padre le entregó todo al Hijo, y no se lo hubiera entregado al Hijo si no fueran de naturaleza divina. Los únicos que tienen derecho absoluto, soberano derecho absoluto sobre los cielos y la tierra son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque fueron los creadores y porque son seres de naturaleza divina, eternos, perfectos. ¿Queda claro? ¿Queda claro, amados hermanos? Por esta razón, nosotros tenemos como cuerpo de Cristo, como iglesia, tenemos la obligación de ir y predicar el Evangelio a toda criatura, ¿verdad? Para mostrarle a la raza humana que el hombre debe saber, entender y aceptar que tiene la total obligación y responsabilidad como creación de Dios de someterse plena y totalmente al señorío, autoridad y soberanía de Jesucristo, el Hijo de Dios, quien es Dios, ¿verdad? Al cual el Padre ha designado como soberano, Señor y Salvador de la humanidad entera. Y obviamente, ¿verdad?, muchísima gente en el mundo no lo sabe, no lo conoce, no lo entiende, ¿verdad?, porque no se lo han dicho, no se lo han predicado, ¿verdad? Es más, hay gente que ni siquiera nunca han escuchado el nombre de Jesús, ni siquiera saben quién es Jesús. Allá en Medio Oriente, ¿verdad?, en las selvas más recónditas todavía dicen que hay tribus que nunca han escuchado acerca de Jesús. En la ventana 1040, que es donde está los musulmanes, bueno, la fe, hay una pelea acérrima ahí para no dejar que entre el cristianismo, ¿verdad? El diablo no mete la cola ahí fuertemente. Hay mucha gente, ¿verdad?, niños que están naciendo, jovencitos que ni siquiera han escuchado nunca el nombre de Jesús. No saben ni siquiera que es el Hijo de Dios, no saben que es el amo y Señor en los cielos y la tierra, designado por el Padre, ¿verdad? Y obviamente si no lo llegan a saber, cuando pasen a la eternidad, se daría la perdición. Pero nosotros tenemos la obligación, tanto en aquellos lugares como en esta tierra, de decirle a la gente, ¿sabes qué? Hay un amo, hay un rey, hay un Dios y Señor que es soberano absoluto, designado por el Padre, sobre los cielos, la tierra, la humanidad y todo lo que existe. Y a Él, por voluntad del Padre, debemos de someternos plena y totalmente a su soberanía, a su señorío soberano, hasta el final de las vidas, para poder tener perdón, salvación, vida eterna y poder entrar al reino de los cielos. Debemos animar al mundo de venir a Cristo, ¿verdad?, y enseñarles los beneficios de someterse a la voluntad y el señorío soberano de Jesucristo. Por último, quisiera terminar con dos escrituras bíblicas. Debemos enseñarle a la gente los beneficios, ¿verdad? Pero por otro lado también debemos enseñarle y advertirle de las consecuencias que pueden tener si se resisten a someterse a la señoría, al señorío, a la autoridad, señorío y autoridad divina de Jesucristo, a la soberanía del Hijo de Dios. Dice el Salmo capítulo 2, versículo 1 al 12, dice de la siguiente manera: ¿por qué se enojan tanto las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo haciendo planes inútiles?
Los reyes de la tierra se preparan para la batalla, los gobernantes conspiran juntos contra el Señor y en contra de su ungido. ¿Quién es el ungido del Señor? ¿Quién es el ungido del Padre? ¿Quién es el consagrado, verdad, para ser soberano Señor sobre los cielos y la tierra? Jesucristo, el Hijo de Dios. Rompamos las cadenas, gritan, y liberémonos de ser esclavo de Dios. Dice el versículo 4, pero el que gobierna en el cielo se ríe, el Señor se burla de ellos. Después los reprende con enojo, los aterroriza con su intensa furia. Pues el Señor declara, he puesto a mi rey elegido en el trono de Jerusalén, en mi monte santo. Versículo 7, el rey proclama el decreto del Señor. El Señor me dijo, tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Solo pídelo y te daré como herencia a las naciones toda la tierra como posesión tuya. ¿A quién le dijo esas palabras el Padre? A su amado Hijo Jesucristo. ¿Dónde? Allá arriba en la eternidad, antes de que viniera a la tierra. Solamente pídeme todo lo que quieras y yo te lo daré, y efectivamente se lo concedió. ¿Cuándo se cumplió plenamente eso? Cuando el Señor Jesucristo resucitó y con sus propias palabras dijo, se me ha dado toda autoridad en los cielos y la tierra. Ahora yo soy el Señor. Porque a partir de ese momento se le conoce como el Señor, el Padre, el Señor, el Espíritu Santo. Curios. Dice, te lo daré como posesión tuya, versículo 9, dice, las quebrarás con vara de hierro y las harás pedazos como si fueran ollas de barro. Ahora bien, versículo 10, ahora bien, ustedes reyes actúen con sabiduría, quedan advertidos ustedes gobernantes de la tierra, sirvan al Señor con temor reverente y alégrense con temblor. Versículo 12, sométanse al Hijo de Dios, no sea que se enoje y sean destruidos en plena actividad, porque su ira se enciende en un instante. Pero qué alegría para todos los que se refugian en él. Debemos de advertirle a la gente, debemos de enseñarle el camino de la salvación, el camino del perdón, la misericordia, pero también el camino de Dios de someterse plena, total y absolutamente a la soberanía, a la autoridad soberana y divina del Hijo de Dios. Porque de no hacerlo va a haber problemas. A lo mejor alguien dice, mira, yo ya tengo 80 años, he sido borracho, mujeriego, ratero, trágalo. Dios nunca me ha castigado. No te preocupes. Dios tuvo compasión y misericordia de esta tierra, a lo mejor para no castigarte, pero tengo por seguro que Dios es soberano en los cielos y la tierra. Y cuando pases a la eternidad, allá no te vas a escapar de Él. No te vas a escapar de su señorío, no te vas a escapar de su autoridad, no te vas a escapar de su juicio, porque Dios hace lo que quiere en los cielos y en la tierra, ¿verdad? Y obviamente esta advertencia también es para todos aquellos que somos cristianos, porque escuchen. La palabra de Dios nos enseña que todos aquellos que un día, habiendo confesado a Jesús como nuestro Señor, y habiéndolo aceptado como nuestro amo, Señor y Salvador, habiéndonos bautizado y proclamado que somos sus discípulos y sus seguidores, ¿sí? Habiendo hecho este juramento, sellándolo con el pacto del bautismo, ¿verdad? Que nos predicaron el Evangelio, creímos en Jesús, nos arrepentimos, nos entregamos a Cristo, lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador con nuestros labios, con nuestro corazón, ¿verdad? Sellamos el pacto con el bautismo, y a través de eso nos rendimos totalmente ya así públicamente y proclamando que somos sus siervos, sus discípulos. Pero vivimos como se nos da nuestra regalada gana, pecando constantemente, desobedeciendo sus mandatos. ¿Cuáles mandatos? Todos los mandatos que el Señor nos muestra en su palabra, en sus enseñanzas, ¿verdad? De buscarlo, de adorarlo, de obedecerlo, de servirle, ¿verdad? De buscarlo en las mañanas, de leer su palabra, de seguir sus caminos, de congregarnos, ¿verdad? De ir al mundo y anunciar el Evangelio, etcétera, 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 ¿verdad? Si después de haberlo aceptado y confesado y aún habernos bautizado, vivimos como se nos da nuestra regalada gana, va a haber problemas. ¿Por qué?
porque Él es el soberano. En la antigüedad, al que se le ocurría rebelarse contra el soberano, o sea, contra el rey de una nación, contra el soberano de una nación, lo que ameritaba era la muerte. Aquí a lo mejor no nos va a matar, ¿verdad? Pero sí nos va a dar una buena pela. Y si no entendemos, va a haber problemas en la eternidad entonces, porque Apocalipsis capítulo 5, versículo 17. De hecho, el cristiano que se revela a la voluntad, el señorío, la autoridad, la soberanía del Señor y sus enseñanzas, va a tener problemas, va a haber disciplina para su vida. Pero si aún a pesar de la disciplina no se alinea, dice en Apocalipsis capítulo 5, versículos 15 al 17, dice lo siguiente: yo sé todo lo que haces, que no eres frío ni eres caliente. ¿Cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro? Dice el Señor. Aquí está hablando Jesucristo, le está hablando al apóstol Juan. Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, o sea, ni estás conmigo, ni estás en el mundo, ni eres un excelente cristiano, ni no lo eres, ni eres creyente de verdad, ¿verdad? Y andas todo sancochado, ¿verdad? Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Ahí la palabra en el griego, no me acuerdo qué palabra es, pero dice que es una palabra que es deglutir, es regurgitar algo con desagrado, ¿verdad? Como cuando vomitas algo, ¿verdad? Cuando escupes algo porque te ha causado desagrado en el paladar, en la boca, ¿verdad? Dices, guácale, qué asco esta porquería. Dice, te escupiré de mi boca. Es una advertencia que no es infalible, no va, o sea, esto se va a cumplir. Y el Señor dice, ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Eso es una grave sentencia. El que es tibio, el Señor dice, mira, preferiría que fueras frío, o sea, que no seas hipócrita, ¿verdad? Ya que si no eres hipócrita y eres frío y te enfriaste por alguna razón, yo te voy a buscar con misericordia. Pero como eres tibio, eres hipócrita, eres engañoso, eres traicionero, a mí esa gente me desagrada y los voy a escupir de mi boca. Versículo 17. Tú dices, yo soy rico, ¿verdad? Soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada, tanto en lo material como en lo espiritual. Yo conozco la palabra de Dios, yo sé orar, yo sé evangelizar, yo sé hacer culto, ¿verdad? Aquí el problema principal con el líder de esta iglesia, que no me acuerdo y perdón, no es Apocalipsis capítulo 5, es Apocalipsis capítulo 3. Es uno de los mensajes a una de las iglesias de Apocalipsis. Ay, Rosita, ya no estás espantando. ¿Eres tú? ¿Eres tu abuelita la que andas ahí, verdad? Es capítulo 3, versículo 15 al 17, ¿verdad? Porque este pastor decía, no, yo ya soy cristiano de mucho tiempo, yo ya sé cómo hacer culto, ¿verdad? Yo estoy enriquecido tanto en lo material como en lo espiritual, ¿verdad? Pero el Señor le dice, tú dices, yo soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Pero, y no te das cuenta de que eres un infeliz, eres un miserable, eres un pobre ciego y estás desnudo. O sea, la desnudez aquí representa su estado espiritual. Estaba bien pelado espiritualmente. Tenía apariencia de cristianazo, ¿verdad? De superungidazo, pero era un perdido, un miserable perdido, un pobre paria espiritualmente hablando. Muy palabras muy duras que yo cuando leí esto en alguna ocasión andaba yo mal, me puse a chillar y dije, Dios mío, perdóname, Señor, soy un bruto, soy un animal, soy una bestia. Creyendo que sé mucho, pero en verdad soy un animal, una bestia, no sé nada, estoy perdido, ¿verdad? Y ojo, para terminar con esto, hay una infinita bendición en vivir plenamente sometido al único y soberano Señor y Salvador, quien es Jesucristo. Hay una infinita bendición. Va a haber pruebas, va a haber dificultades, sí, porque el Señor soberanamente va a usar todo, ¿verdad?, para formarnos espiritualmente, para prepararnos espiritualmente para la eternidad, para que entremos al cielo.
Y todavía hay en el cielo para bendecirnos con recompensas que no sabemos qué será, pero van a ser buenas, yo creo. Es una infinita bendición vivir sometido a la soberana autoridad, a la autoridad y soberanía de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Padre así le plació descargar toda soberanía sobre el hombro de su Hijo, ¿verdad? Apoyarse en su Hijo y descargar toda autoridad, la soberanía sobre él. Pero también hay que entender que habrá terribles consecuencias para quienes se rebelen en someterse totalmente a la autoridad soberana de Cristo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ojo, debemos en todo momento buscarlo a Él en oración, buscar su palabra, enterarnos cuál es su soberana voluntad y ponerla fielmente por obra como un buen siervo, porque si no lo hacemos va a haber problemas. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Comentario? Amados hermanos, espero que esta enseñanza, ¿verdad? Esta predicación les haya sido de bendición, de edificación, porque esto acerca del asunto de la soberanía de Dios es algo muy importante, es algo que debemos de comprender y entender a cabalidad para ponerlo por obra fielmente, ¿verdad? Someternos a la soberanía de Dios y en especial a la soberanía delegada del Padre hacia el Hijo plena y totalmente. Vamos a orar, vamos a terminar este tiempo, ¿verdad? Vamos a dar gracias a Dios por su misericordia. Señor, te damos gracias en este día, Señor, te bendecimos por lo bueno que tú eres, Señor, por lo maravilloso, lo misericordioso que tú has sido con nosotros hasta esta hora, Señor. Te bendecimos con todo nuestro corazón, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, por lo bueno que tú has sido con nosotros. Y Padre, en el nombre de Jesús, permítenos entender, Señor, permítenos comprender, plenamente cuál es tu autoridad, cuál es tu soberanía en los cielos y en la tierra. No permitas, Padre, que esta enseñanza, esta palabra se nos borde la mente del corazón. Permite que el asunto de tu soberanía sobre los cielos y la tierra se nos quede grabados plenamente para siempre aquí en la mente y en el corazón. Que sepamos siempre, Señor, que tú eres soberano, que sepamos siempre que tu soberanía tú puedes obrar como mejor te plazca en los cielos y en la tierra y en nuestras vidas en especial, para que cuando algo malo venga a nuestras vidas, Señor, sepamos que es por tu autoridad soberana que tú lo estás permitiendo y que aún tú lo puedes estar mandando, porque esa es la verdad de las cosas. Aún tú puedes mandar, Señor, la calamidad a nuestras vidas como prueba o como castigo por pecado. Y cuando eso ocurra, Padre, cuando eso ocurra, Señor Jesús, porque tú eres el soberano, el Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo Jesús, nuestro único amo y Señor soberano Jesucristo. Cuando ocurra algo malo, Señor, lejos de enojarnos y de gritarnos contra ti, Señor, porque estás tratando con nuestras vidas, lejos de eso, Señor, en vez de eso, mejor te adoremos y te alabemos y digamos, Señor, bendito seas, porque tú estás en control, Señor, de todas las cosas. Porque como soberano Dios, Rey, Señor, tú tienes el control de mi vida entera, de todas las cosas en mi vida, en los cielos y la tierra, Señor. Y te suplico que no permitas, Señor, que mal alguno toque mi vida, mi moral, ni la vida de mi familia, Señor. Pero aún si lo permitiera, Señor, bendito seas eternamente y para siempre. Siempre serás mi Dios y mi Señor. Y te pido y te suplico que en tu infinita y soberana misericordia siempre te compadezcas de mí, siempre te compadezcas de nosotros, Señor, y nos des el oportuno socorro que enviarás de manera soberana, Señor. Y que aún cuando yo pecare contra ti, Señor, y ameritare castigo y juicio, Señor, te ruego y te suplico que en esa soberana misericordia tuya tú me perdonares, tú me perdones y me restaures, Señor, y que me restituya, Señor, todo lo que el pecado del diablo me haya robado, Señor, lo que mi pecado haya propiciado como destrucción, Señor, porque
hasta eso, Señor, hasta eso. En tu infinita y soberana misericordia, tú tienes la autoridad y el poder y la gloria para restituirnos todo, Señor, lo que el pasado, lo que nuestros pecados y lo que aún el diablo nos robó, Señor, y nosotros perdimos por necios e insensatos. Porque soberanamente tú puedes restituirnos todo lo perdido y aún aumentarnos más. Como dices en tu palabra, yo les devolveré lo que la pulga, el saltón, el revoltón y la langosta les robó. Todo lo que el pecado del pueblo de Israel perdió por su propia insensatez, tú se los devolviste y se los multiplicaste aún más. Te suplicamos, Señor, que en tu soberana misericordia tú nos devuelvas y nos restituyas todo lo que hemos perdido, Señor. Te damos gracias por nuestras vidas y por lo que ya nos has restituido, y esperamos, Señor, más de ti. Pero si no fuera así, Señor, si tú nunca nos devolvieras nada en esta vida, en este mundo, tú siempre serás nuestro Señor, siempre serás nuestro amo, siempre serás el soberano sobre nuestras vidas, soberano amo y Señor de nuestras vidas, de nuestra existencia, de todo lo que tenemos, porque reconocemos que todo lo que tenemos, de todo eso tú eres el soberano, tú eres el dueño y el único y absoluto poseedor, Señor. Te bendecimos con todo nuestro corazón, Padre. Te bendecimos en el nombre precioso de Jesús, Padre. Te bendecimos en tu nombre precioso a ti, Jesucristo. En el nombre de Jesús, bendito sea, Señor Jesús. Te bendecimos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y te damos gracias por este tiempo. Te adoramos y te rogamos que el resto de esta semana, de manera soberana, Señor, en tu autoridad soberana, Señor, como Dios Rey, Señor Jesús, bendícenos también. Derrama tu gracia, tu favor y tu bendición sobre nuestras vidas, tu misericordia y tu protección. Te lo suplicamos que lo hagas, Señor. No estás obligado a hacerlo, Señor, pero te lo suplicamos que lo hagas, Señor, que derrames gracia, favor y misericordia sobre nosotros, protección y bendición. Y en este día, Señor, reconociendo tu soberanía, tu señorío, tu palabra dice: honra al Señor con tus bienes y los primeros frutos de tus cosechas. Después das una promesa y dices: y sean llenos tus graneros. Pero aunque no nos dieras nada, Señor, aunque no nos dieras la promesa que sigue, simplemente por ser el soberano Señor en los cielos y en la tierra, por ser el Rey y Señor soberano Jesucristo, queremos honrarte, Señor, con una ofrenda, Señor. Como dice tu palabra, como hemos decidido en nuestro corazón, Señor, y conforme nos has prosperado, sin manipulación, sin coerción, sino como es permitido, Señor, según la capacidad material que tú nos hayas dado. Te damos esta ofrenda para tu obra, Señor, para tu obra, para los gastos de tu obra en esta tierra, Señor, en este mundo, Señor. Te lo damos a ti, Señor, para tu obra, Señor. Porque sabemos, Señor, que el dinero no va a ir al cielo, Señor, ¿verdad? Eso lo sabemos. Pero sí sabemos que tu obra tiene necesidades, Señor. Folletería, gastos que hay, Señor, pero te lo damos como una ofrenda a ti, que eres el soberano de nuestras vidas. Te bendecimos, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, Señor, y bueno, con esto damos por terminado este tiempo. Si Dios lo permite, ¿verdad? Gracias por haber estado aquí. Y bueno, espero que esta palabra, ¿verdad?, se quede guardada en nuestros corazones. A los hermanos que nos están viendo, que esta enseñanza se quede guardada, ¿verdad? Porque esto es fundamental para la vida en Cristo, para la vida cristiana. Si el Señor lo permite, nos vemos en la reflexión del miércoles. A propósito, una disculpa, no pudimos tener reflexión bíblica el miércoles debido a que un problema ahí en la salud familiar, la salud de mi esposa. Pero si el Señor lo permite y nos presta vida, nos vemos en esta reflexión, y a los que estamos tomando el discipulado bíblico, nos vemos el jueves. Bendiciones y excelente tarde.